vamos a dar inicio a nuestra segunda parte de la adoración a nuestro Dios. Y vamos a entonar en las carpetas, página número 1, hermanos, por favor. Padre, muéstrame. Recordar, iniciamos los varones y después las mujeres van a ir contestando. Padre, muéstrame. Número 1. Okay. Padre, muéstrame de tu gracia el poder. Solo tú puedes dar a mi alma el consuelo y la paz. Quiero darte mi Lord por tu grandeza inmensurable y por la eternidad cantar de tu infinito amor. Padre, llévame de tu mano al andar, con tu luz guíame a través de las tinieblas y maldad. Quiero darte mi Lord por tu grandeza inmensurable y por la eternidad cantar de tu infinito amor. Vamos entonces a despejar nuestras mentes, nuestros corazones, hermanos, para meditar en el siguiente acto, que es concerniente a la cena del Señor, para hacer recordatorio. Ya lo estuvimos leyendo en esta mañana en Romanos capítulo 6, ¿verdad? Concerniente a la muerte, la sepultura de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cuando vino a este mundo y estuvo aquí con nosotros y murió para que nosotros pudiéramos obtener el perdón de los pecados. Al tomar el pan, hermanos, recordar el cuerpo que fue inmolado, maltratado, bofeteado de nuestro Señor Jesucristo, hacemos memoria de ello, y al participar del jugo de uva estamos haciendo memoria de aquella sangre que derramó Él en la cruz por nuestra redención de nuestros pecados. Y la palabra de Dios también nos enseña, hermanos, que cada uno ponga aparte algo según haya prosperado, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a pedirle a Jorgito que pase también, que me ayude a impartir la cena del Señor. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre eterno, gracias te damos, Señor, porque enviaste a este mundo lleno de maldad, de pecado, a tu único Hijo, para que así nosotros podamos tener la redención de nuestros pecados. Queremos pedirle que bendiga este pan sin levadura, que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Al participar de Él estamos recordando ese sacrificio, Padre. Queremos pedirle que nos bendiga a cada uno de nosotros y que hagamos notorio, Señor, y que recordemos claramente ese sacrificio de tu Hijo por nosotros. En Jesucristo damos. Amén. Amén.
Señor Padre Santo, que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar, gracias por darnos esta tarde de vida y salud. Bendiga esta jugo de la vida que representa la sangre derramada en aquella cruz y bendiga a todos aquellos que tomaré esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Oremos por la fe. De la misma manera, Padre, queremos darte las gracias por tantas bondades, tantas bendiciones que usted nos da día con día. Ahora, Padre, queremos dar de vuelta, Señor, de esas bendiciones para usted. Queremos pedirle que bendiga al dador alegre, Padre, que estará depositando su ofrenda, que nunca falte este sustento en cada uno de sus hogares, Señor, y que esta ofrenda, Padre, sea utilizada de la mejor manera para el crecimiento de tu iglesia y sus necesidades. Bendiga a nuestros hermanos que la están administrando, que sea utilizada siempre de la mejor manera, Señor, para tu honra y tu gloria. En Jesucristo oramos. Amén. Amén. Vamos a dar inicio, hermanos, entonces a la segunda parte de la adoración a nuestro Dios, esperando que este mensaje que vamos a estar meditando, escudriñando, sea de gran bendición para todos y cada uno de nosotros. El tema, hermanos, que quiero presentarles con ustedes en esta mañana, le hemos titulado ¿Por qué huyes? Es una pregunta, hermanos, de suma importancia. Es una pregunta que debemos de estarnos preguntando nosotros, ¿verdad? Para ver si estamos nosotros huyendo o no. Y yo le puse así, hermanos, ¿por qué huyes? Pero le puse como entre unas comillas, ¿verdad? Y quiero que ahí ponga usted su nombre. ¿Okay? Quiero que usted agregue su nombre ahí. ¿Por qué huyes? Y luego su nombre. ¿Okay? Porque vamos a ver la historia, hermanos, de Jonás. Allá en el libro de Jonás, capítulo 3, vemos todo el libro de Jonás, podemos ver la historia de él, ¿verdad? En el capítulo 1, hermanos, vemos cómo Dios había hablado a Jonás, hermanos, a que fuera y le predicara a aquella ciudad que estaba en pecado también, hermanos, y que en vez de obedecer Jonás, él huyó, ¿verdad? Entonces, ¿por qué huir, hermanos? ¿Por qué no simplemente fuera obedecido a la primera Jonás?
Y muchas de las veces nosotros somos también de la misma forma, ¿verdad? Porque Dios nos hace el llamado, ¿verdad? A obedecerle, pero muchas de las veces estamos huyendo nosotros de ello. Esta predicación, hermanos, está basada en la historia de Jonás, profundizada en la resistencia humana a seguir los caminos divinos. El temor a lo desconocido, hermanos, y la misericordia infinita de Dios ante nuestra desobediencia. Lo podemos y lo vamos a estar aprendiendo a través del libro de Jonás. Aprende, hermanos, cómo la historia de Jonás no solo es un relato de huir, sino también de redención, mostrándonos, hermanos, que nunca es tarde para cumplir con nuestro propósito con Dios, hermanos. Esto es lo que la historia de David, hermanos, vamos a estar hablando. Ahora, hermanos, fíjense, en el capítulo 1 nos dice que Dios, hermanos, le encomendó. Dios habló, hermanos, directamente con Noé y le dijo, ves a Nínive, ves y predícales a Nínive. Entonces, hermanos, cuando Jonás, hermanos, o Dios les manda esto, advertirles a lo que iba a suceder después si no se arrepintiese esta gran ciudad de Nínive, iba a haber consecuencias para ellos. Ahora, Jonás, hermanos, en vez de decir, bueno, Señor, ¿sabes qué? Voy a ir y voy a predicarles y les voy a hablar y esto y lo otro. Pero en vez de que hiciera esto Jonás, hermanos, Jonás huye. Se va a otro lugar que Dios no le había permitido, o Dios no le había dicho que fuere. Ahí en el capítulo 1, versículos del 1 al 3, fíjense lo que dice. Bien, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Fíjense lo que está diciendo aquí. Ahora, dice la palabra de Dios también, hermanos, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Entonces, vemos claramente, o primeramente, que Dios habló a Jonás, número 1. Número 2, hermanos, le dice, ves y levántate y ve a Nínive y háblales, predícales a ellos, porque había subido tanta la maldad. Pero, ahí le va el pero. Ahora, hermanos, en vez de que Jonás se fuera levantado y fuera ido a donde Dios le dijo, dice que él huyó para Tarsis, hermanos. Entonces, nos sigue diciendo, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de ¿quién, hermanos? De Dios, hermanos. Fíjense, lejos de la presencia de Jehová, lejos de la presencia de nuestro Dios, hermanos. ¿Y qué hacemos nosotros? Con nosotros, hermanos, no es la diferencia. Nosotros también, hermanos, ¿sí? Nosotros también hacemos lo igual que Jonás. Dios nos habla a nosotros a través de su palabra, y en vez de que nosotros obedezcamos el mensaje de la palabra de nuestro Dios, estamos huyendo nosotros mismos de ello. Huimos de la presencia de nuestro Dios y no queremos escuchar, hermanos, el mensaje de lo que Dios nos tiene preparados para cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, después de que esto sucedió con Jonás, dice que él huyó de la presencia de Dios, hermanos. Ahora, la pregunta es, ¿quién de nosotros podrá huir de la presencia de nuestro Dios? ¿Quién de nosotros va a huir de la presencia de Dios, hermanos? ¿Podremos nosotros escapar de la presencia de Dios? No podemos escapar, hermanos, de la presencia de Dios. Acuérdense, la palabra de nuestro Dios dice, y lo vamos a ver bíblicamente, hermanos. ¿Se acuerda de David?
David quería huir de la presencia de Dios, allá en el Salmos capítulo 139. Pero ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Qué dice el Salmo 139? Vamos a voltear nuestras Biblias ahí al libro de los Salmos 139. Y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Salmos capítulo 139, hermanos. Versículo 7 en adelante. Salmo 139, verso 7 en adelante. Dice así, hermanos. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Fíjense, el salmista David, hermanos, está diciendo estas palabras y está diciendo claramente hace él a sí mismo dos preguntas. Número uno dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Hermanos, donde quiera que vayamos, el Espíritu de Dios y la presencia de Dios estará con nosotros, hermanos, siempre. Y David lo estaba viendo claramente y se estaba preguntando, ahora, ¿a dónde voy a huir de tu espíritu? ¿A dónde voy a huir de tu presencia? Empieza entonces David a hablar y decir, si subiere a los cielos, ¿sí? Dice, ahí estás tú. Hermanos, cuando nosotros tomamos un vuelo en el avión y subimos ¿a dónde? Al cielo, en el avión, hermanos. ¿Acaso la presencia de nuestro Dios no está ahí con nosotros también? Porque David está diciendo, si yo subiera a los cielos, dice, tu presencia está ahí. Y si en el Seol hiciera mi estrado, dice, he aquí, allí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, hasta lo más profundo, hermanos, dice que aún allí está la presencia de Dios, hermanos. Aún ahí dice, me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Fíjense, hermanos, lo que está diciendo. Entonces, ¿cómo creía Jonás, hermanos, poder huir de la presencia de Dios si siempre va a estar presente Dios con él? ¿Cómo podremos nosotros decir, hermanos, yo voy a huir, yo voy a escapar de la presencia de Dios? Cuando verdaderamente Dios está siempre presente con nosotros. ¿Por qué huir, hermanos? ¿Por qué huir de la presencia de Dios cuando no podemos huir o escapar? ¿Sí? Ahora, hermanos, dice también, ¿a cuántos nos ha pasado que Dios nos manda a predicarle a alguien? Dios nos ha mandado a hablarles a alguien, hermanos. Y estuvimos viendo, hermanos, hace un tiempo atrás, estuvimos viendo un curso intenso, hermanos, concerniente ¿a qué? ¿Se acuerdan? A poderles hablar evangelismo personal, hermanos. Y lo profundizamos bastante, ese curso. Y ahora nos corresponde, hermanos, poder hablarle también nosotros a alguien más. Y Jonás lo único que tenía que haber hecho era ir a aquel lugar, a aquella ciudad de Nínive y hablarles, porque ya era mucha la maldad que había ahí. Ahora, hermanos, nosotros no sabemos, pero tal vez una persona esté pasando por una situación y tal vez necesita hablar con alguien. Y es la oportunidad que tenemos también nosotros para hablarle, poder decirle, hermanos, y poderle ayudar o dar una solución a la situación, problema o dificultad que esa persona está pasando. No huyamos de la presencia, hermanos, de nuestro Dios. Imagínense, hermanos, a los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que ellos mismos no hicieran caso y fueran huidos mejor a diferentes lugares y no predicar la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios nos enseña en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, que debemos nosotros predicarles, que nosotros debemos de hablarles a toda la humanidad. Marcos capítulo 16, versículo 16 nos dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Fíjense lo que está diciendo. Entonces, ¿por qué nosotros estamos huyendo de la presencia de Dios? ¿Por qué nosotros, hermanos, no estamos obedeciendo a lo que Dios nos ha mandado que hiciéramos?
de hablar la palabra de Dios con otras personas. Jonás, hermanos, nos relata la historia, o fijémonos que Jonás temía, hermanos. Temía tal vez que aquel pueblo, hermanos, que estaba en pecado, que la maldad estaba fea, se pudiera arrepentir. Pero ¿quién era Jonás, hermanos, para posiblemente decidir esto? Es Dios, hermanos, el que va a cambiar los corazones de las personas, para que cambien, hermanos, su forma y que ellos se arrepientan, hermanos. Él sabía que Dios es misericordioso. Jonás sabía, hermanos, que Dios tenía una tarea para él. Pero Jonás no quiso cumplir con su trabajo, hermanos. Jonás no quiso cumplir su tarea que Dios le había encomendado. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros sabemos claramente cuál es la tarea que Dios nos está pidiendo que hagamos, hermanos? ¿Cuántos de nosotros sabemos cuál es la tarea que Dios nos está pidiendo? Ahora, hermanos, Jonás huyó o trató de huir lo más lejos posible para evadir aquel llamado que se le hizo. Lastimosamente, hermanos, hoy hay muchos como Jonás. Dios les ha dado una tarea, pero estamos huyendo de esa tarea, hermanos. Tarsis pudo haber sido uno de los tantos puertos occidentales de Fenicia. Nínive estaba al este. Jonás trató de ir lo más al oeste posible que fuera. Pero la pregunta es, hermanos, ¿qué hizo que Jonás huyera? ¿Qué es lo que está haciendo en su vida que usted y yo corramos a esto, hermanos? Posiblemente, hermanos, se me viene a la mente, hermanos, que tal vez Jonás tenía miedo. Tal vez, hermanos, Jonás tenía enojo por la forma de cómo era aquella multitud, aquella gente. Tal vez, hermanos, fue temor o enojo por la amplitud de la misericordia de Dios, que aún Dios tenía misericordia por aquel pueblo, hermanos, lo que hizo que Jonás huyera. Pero la huida, hermanos, lo metió en serios problemas. La pregunta es, ¿siente usted temor de predicar? ¿Siente usted temor de evangelizar? ¿Hay alguna tarea que Dios le ha dicho que haga, pero que usted a la vez no lo está haciendo o está huyendo de ello? La huida, hermanos, nos puede meter en problemas muy serios. Jonás, a través de la historia, hermanos, de Jonás, más adelante dice el capítulo 1 que después de que huyó rumbo a Tarsis, dice que hubo una gran tempestad, hermanos. Que él estaba como siempre digo yo, él estaba Agustín Lara, hermanos. ¿Sí? A gusto sin hacer nada, cuando estaba sucediendo todo esto. Y le fueron y le preguntaron que si no tenía miedo a lo que estaba sucediendo. Pero él ya sabía claramente, hermanos, la razón por la cual estaba así. Y luego les dice más adelante, hermanos, la historia les dice, ¿saben qué? Échenme al mar. Aviéntenme al mar. Y todo esto se va a calmar. Y así fue, hermanos. Y la Biblia nos enseña que sucedió todo esto. Y luego dice que vino un gran pez y se lo comió. No dice qué tipo de pez, hermanos.
pero dice un gran pez. Ahora, hermanos, la desobediencia de Jonás pone en peligro la vida de aquellos que estaban alrededor de él. Vemos que el pecado, hermanos, y la desobediencia pueden envolver a aquellas personas también que estén alrededor nuestro, y que las consecuencias también son trágicas, hermanos. Josué capítulo 6, versículo 18. Fíjese lo que dice Josué. El libro de Josué capítulo 6 y verso 18. Y dice así: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Fíjense lo que está diciendo. Dice, nosotros debemos de guardarnos de las cosas del pecado. ¿Por qué? ¿Qué sucede, hermanos, cuando ustedes, hermanas, que saben cocinar, que saben amasar, que saben hacer panes, etcétera, hermanos? ¿Qué pasa si usted le pone un poco de levadura a la masa que usted está haciendo? Se va a agrandar. Ahora, si nosotros le metemos un poquito de pecado, y esto viene siendo la levadura, ¿qué va a hacer? Se va a engrandar también el pecado. Y luego las personas que estén alrededor nuestro, ¿qué va a hacer? Las vamos también ¿a qué? A contagiar o animar a que sigan haciendo o pecando como nosotros estamos pecando. Y esto es lo que Josué les estaba diciendo, que nomás con un poquito de ello puede haber aquellos problemas, hermanos. Por eso dice, pero vosotros guardados del anatema, hermanos, ¿para qué? Para que no contagiar aquel campamento, hermanos. En cuanto a nosotros, hermanos, debemos de cuidarnos de no tomar ni tocar nada de lo que nos pueda afectar o dañar nuestra vida, nuestra salud, nuestro compromiso, nuestro compañerismo o nuestra intimidad con nuestro Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque otra vez vuelvo, poca levadura pruebe toda la masa. Entonces, si traemos un poquito de pecado aquí, la iglesia se va a contaminar de pecado. ¿Sí? Nuestros familiares se van a contaminar de pecado. Y a último detalles, hermanos, para la consecuencia de Jericó, Josué le hizo un llamado al pueblo y le da una orden. Pero Jonás, ¿qué podemos aprender de él? Dios le dio la orden. Dios le dijo lo que hiciera, pero él rehusó ir hacia aquella ciudad. Jonás, hermanos, entonces se embarcó pensando que Dios no lo iba a seguir. En el mar Dios no podría seguir. Quizás pensó que Dios, hermanos, estaba ocupado con lo de Nínive y no lo iba a mirar. Pero la palabra de nuestro Dios dice, hermanos, en Jonás capítulo 1, versículo 4, el Señor hizo que soplara un viento fuerte, lo que acabamos de ver. Jonás sabía, hermanos, que había desobedecido y que la tormenta era por causa de él. Así, hermano, hermana, Dios todavía tiene planes para con nosotros. Dios tiene grandes planes para con nosotros. Para usted, para mí. Fallamos algunas veces, sí, hermanos. Si desobedecemos algunas veces, sí, hermanos, desobedecemos. Pero a pesar de todo, Dios todavía nos está llamando a usted y a mí. Dios
nos sigue amando a usted y a mí. Y Dios lo único que quiere es que usted le obedezca. Que usted obedezca. Cuando Dios, hermanos, cuando Dios inicia un proyecto, Dios nunca lo va a dejar a mitades. Cuando Dios comienza un proyecto, hermanos, téngalo por seguro que Dios lo va a terminar. Después de que Jonás desobedeció a Dios, hermanos, después de que Jonás huyó a Tarsis, hermanos, se detuvo, meditó y se sometió a nuestro Dios. Se sometió a nuestro Dios, hermanos. Jonás reconoció, hermanos, que lo que él había hecho había sido pecado, hermanos. Muchas veces estamos nosotros como Jonás, en medio del mar, de los problemas, dificultades, flotando a la deriva. Pero Dios es fiel, hermanos, y nos manda aquellas cosas. Después de que Jonás, hermanos, fue tragado por ese gran pez, él empezó a suplicar a Dios. Empezó a orar a Dios. Y Dios escucha aún aquella oración de Jonás. Y Jonás, hermanos, va y obedece lo que Dios le había dicho. En el capítulo 2, hermanos, Jonás habla de su experiencia dentro de aquel gran pez. Jonás dijo: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Jonás capítulo 2, versículo 7. A menudo, hermanos, hacemos lo mismo. Cuando va todo bien, tendemos a olvidarnos de nuestro Dios. Oh, es que me está yendo bien. No, es que yo no necesito ahorita a Dios porque todo va bien. Pero empezamos a tener dificultades en la vida. Empezamos a tener aquellos problemas en el trabajo. Empezamos a tener tal vez problemas en otras cosas. Y empezamos a recordarnos cuánto bien me estaba yendo cuando yo estaba cerca de Dios. Esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, de que siempre nos mantengamos cerca y cerca y cerca de Él. ¿Por qué? Porque fuera de Él, hermanos, nada podemos hacer. No podemos hacer absolutamente nada fuera de nuestro Dios, hermanos. Pero sí queremos las bendiciones de Dios sin estar con Dios, hermanos. Qué triste. Para mucha gente, hermanos, así es. Para muchos hermandad de la iglesia también es igual. Yo quiero recibir las bendiciones de Dios, pero sin acordarme de Dios. Y no funciona así, hermanos. Dios te bendice porque te ama. Y como gratitud, tú debes de ser agradecido con Dios. Y en todo momento, en las buenas y en las malas, hermanos. Y va a sonar como el comercial de Mastercard. En las buenas y en las malas está Mastercard. ¿Verdad? Dice así el comercial. Pero yo le quiero decir, en todo tiempo, en todo momento, Dios está ahí para usted y para mí. ¿Sí? Ahora, hermanos, Jonás no estaba en posición de regatear, como decimos. Hey, bájamele un poquito el precio, no está muy alto. Hermano, Jonás no estaba en esa condición y Dios no lo iba a permitir, hermano. O tú sí es sí, o tú no es un no. Y Jonás no estaba en esa posición, hermanos. Por más bien le dio gracias por salvar la vida, hermano. Por salvarle su vida. ¿Cuántos de nosotros somos agradecidos con Dios por darnos la vida? ¿Cuántos de nosotros estamos agradecidos con Dios, hermanos, por darnos lo necesario que tenemos en nuestro tiempo? La salud. ¿Somos agradecidos con Dios o no, hermanos? Porque Jonás, vemos que después de ello, hizo sus cambios, sus preparativos, hermanos. Y ahora estaba incluso dando gracias a Dios por haberle salvado. Jonás después, hermanos, empieza a ir, a obedecer lo que Dios le había permitido. Entonces, hermanos, vemos la segunda oportunidad de Jonás. Vemos una segunda oportunidad de Jonás. ¿A cuánto le gustan las segundas oportunidades?
¿A cuántos de nosotros nos gusta tal vez una tercera oportunidad? Jonás, hermanos, había huido de Dios, pero recibió una segunda oportunidad de participar y hacer la voluntad de Dios. ¿Necesita usted o necesito yo una otra oportunidad, hermanos, para hacer lo que Dios nos está diciendo que hagamos? Nuestro Dios es un Dios de oportunidades, hermanos. Pero también, hermanos, hay que recordar que también usted puede cansar nuestro Dios de darnos muchas oportunidades. Y si Dios nos da muchas oportunidades, hermanos, y aún así nosotros no hacemos caso, entonces pregúntese, ¿qué va a ser de usted sin Dios? ¿Qué va a ser de usted, mi amigo, mi amiga, sin Dios? Porque sin Dios nada podemos hacer. Necesitamos a nuestro Dios con nosotros en todo momento. En el libro de Jeremías, hermanos, capítulo 1, versículo 6, dice Jeremías a Dios: yo contesté, ay Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. Fíjense, hermanos, fíjense lo que está diciendo Jeremías. Y tal vez nosotros podemos identificar con ellos. O podemos decir, ay Señor, ¿sabes qué? Pues estoy muy chiquito todavía, Señor. Ay Señor, soy apenas un adolescente, un joven. O puede ser que le esté hablando a usted y vaya a decir, ay Señor, ¿sabes qué? Ya se me pasó mi hora. Ya no tengo las mismas fuerzas que tenía antes. Fíjense, hermanos, lo que la palabra de nuestro Dios dice. Eclesiastés capítulo 12, hermanos. En Eclesiastés capítulo 12 dice la palabra de Dios: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Fíjense claramente lo que dice la palabra de Dios. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Dice Salomón, hermanos, que va a llegar el tiempo, el momento, hermanos, de las cuales usted y yo ya no vamos a tener las mismas fuerzas que teníamos antes. Va a llegar el momento de las cuales usted va a querer servir a Dios, pero ya no va a poder porque ya no es un jovencito, una jovencita. Y está diciéndole aquí, acuérdate, ahorita que aún sigues joven, acuérdate de Dios. ¿Por qué? Porque después, hermanos, dice que se van a ir apagando las lámparas. ¿Sabe cuáles son las lámparas, hermanos? Esto que están aquí, los ojos. Cuando está hablando de las ventanas, hermanos, ¿verdad? Está hablando de los dientes también, que ya no vas a tener nada de ello. Ya las fuerzas se te van a acabar. Y Dios te estuvo hable y hable y hable y hable para que hicieras. Y nosotros huimos. Sí, hermanos, Dios es un Dios de oportunidades. Pero la oportunidad es cuando estamos jóvenes todavía, hermanos. ¿Por qué? Porque el fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Y cuando nosotros estamos escuchando la voz de Dios, hermanos, cuando nosotros estamos obedeciendo a lo que Él nos está mandando, entonces verdaderamente hemos entendido el mensaje de la obediencia. Jonás, hermanos, lo entendió, pero tuvo que pasarle algo para poderlo entender. Tal vez necesitamos que nos suceda o que nos pase algo a nosotros para poder entender el mensaje de Dios. Jonás, entonces, hermanos, Jonás lo entendió. Y ahí en Jonás capítulo 3, hermanos, versículos del 1 al 2. El libro de Jonás capítulo 3, versículos del 1 y al versículo 2, hermanos. Jonás sabía, hermanos, que Dios le había dado otra oportunidad. Y fíjense cómo dice aquí la palabra de nuestro Dios. Vino palabra de Jehová por segunda vez
a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Fíjense lo que está diciendo, hermanos. Él simplemente tendría que levantarse. Desde un principio debería haberse levantado y no lo hizo. Pero aquí entendió Jonás que Dios le estaba dando una oportunidad más. Y simplemente tenía que levantarse, ir a Nínive y predicarles la palabra, el mensaje, hermanos. Pero en vez nos preguntamos nosotros, pero ¿qué le voy a decir? No sé qué decirle, hermanos. No se preocupen por ello. Dios le va a poner las palabras a usted, lo que Dios quiere que usted le hable a esa persona. Dios no está dando otra oportunidad, hermanos. Muchos entenderán, otros harán caso omiso y seguirán huyendo de Dios hasta saber qué esperar. Cuando hermanos, Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Gálatas capítulo 6, versículo 8 y 9. El que siembra para la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu segará, dice ahí, vida eterna. Fíjense lo que está diciendo ahí claramente. De aquí, dijo nuestro Dios: ves, háblales y diles esto, que de aquí a 40 días, si no se arrepintiesen, dije, voy a destruir esta gran ciudad. Y al final de la historia, hermanos, al final de la historia, Jonás se presenta a aquella gran ciudad. Les dice lo que tenían que hacer. Aquel pueblo pagano de Nínive, hermanos, oyó el mensaje de Jonás. ¿Y qué creemos? Aquella gran ciudad, aquel pueblo pagano de Nínive, se arrepintió. Y Dios correspondió con misericordia, con amor, y canceló aquel castigo que tenía para esa gran ciudad. Y vio Dios lo que hicieron, y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintieron del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Jonás capítulo 3, versículo 10. El Señor, hermanos, sabía y había dicho que cualquier nación contra la que hubiera dictado castigo, escaparía él mismo y se arrepentiría. Jeremías capítulo 18, versos 7 y verso 8. Entonces, hermanos, Dios perdonó aquella gran ciudad, como había perdonado a Jonás. Dios castiga para corregir, no para avergonzarse. Siempre está dispuesto a mostrar compasión a cualquiera que le busque. La pregunta es, hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros con esta invitación de parte de Dios? No es mía, hermanos. Yo no soy nadie. Yo simplemente soy un seguidor de Cristo. Uno que predica, que anuncia el mensaje de Dios. Pero escuche la voz de Dios. Atienda aquel mensaje, aquella llamada que le está dando, porque tal vez esta sería su oportunidad para obedecer. O simplemente seguirá huyendo usted de Dios. La pregunta es simple y sencilla. La cosa es, ¿qué hará usted con la invitación de Dios? Que Dios nos ayude, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Y no seamos como Jonás, de estar huyendo. Más bien,
Escuchemos, hagamos y obedezcamos. Dios les bendiga. Vamos a concluir, hermanos, con una última oración. Si hay alguien que quiera pedir las oraciones por algo especial, este es el momento de hacerlo. Hermana Delma. Yo pido la oración para mí, mis hijos, Shori, Sara y Wendy, y por mi mamá y por la tía Jim, por la salud, y pido que haya mucho amor, paz, unidad y felicidad, siempre que haya la paz. Y por los hermanos que están enfermos, que les ayuden. Claro que sí. ¿Alguien más, hermanos? ¿Hermana Olga? Por mi salud y por nuestros hijos. ¿Alguien más? Yo quiero dar gracias a Dios porque pues, es bueno con todos nosotros, ¿verdad? Y le quiero pedir una oración por mi hermana que la van a pasar a Chihuahua por el problema que tuvo, que todos están de ahí. Claro que sí. ¿Alguien más, hermanos? Hermana, gracias. Primeramente le doy gracias al Señor porque Dios vino con nosotros y pido por el bienestar de toda la iglesia, toda su familia de ellos y por mí y por toda mi familia. ¿Alguien más? Si no hay nadie más, entonces vamos a hacer, hermana. Pido por la salud de mi hija y por la mía y por la de todos los hermanos y hermanas. Y también pido bendición para todo ser humano que todavía aún no obedece a nuestro Señor, que tengan la oportunidad de conocer a Dios y obedecerlo para que puedan tener vida eterna y perdón. Claro que sí. ¿Alguien más, hermanos? Si no hay más, vamos a inclinar nuestros rostros con reverencia y palabras de oración. Oremos. Nuestro Dios y Padre eterno, vamos ante su presencia agradecidos primeramente porque nos dio la oportunidad de estar juntos y unidos como tu iglesia para alabar, ensalzar y glorificar tu santo nombre y aprender más de tu santa y bendita palabra. Que este mensaje, Señor, que hemos hablado en esta mañana, lo podamos atesorar en nuestras mentes, en nuestros corazones, pero principalmente, Señor, reconocer que usted es un Dios de oportunidades y que nos brinda la oportunidad de buscarle en todo momento y seguirle, y que podamos obedecer a tu palabra, a lo que usted nos está mandando en ella. Queremos pedirle por aquellas personas que aún no le conocen, que un día no muy lejano, Padre, puedan también conocerle a usted y puedan rendir sus vidas y servirte como usted le agrada. Queremos pedirle por cada una de estas peticiones que se han elevado, que se han anunciado, Padre eterno. Pues sabemos que su oído siempre está atento a escuchar cada una de ellas. Pero queremos, Padre, que usted se manifieste en cada una de ellas, pero siempre de acuerdo a tu voluntad y nunca la nuestra. Siga con nosotros, Señor, en este día. Llévenos a nuestros hogares con bienestar, que no haya ningún obstáculo que impida nuestra llegada a nuestro hogar. Pero también, Padre, en esta tarde permítanos poder regresar una vez más para estar escudriñando tu palabra y aprendiendo más de ella. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos y en nuestra plegaria. En Jesucristo oramos todas estas cosas, juntamente con el perdón de nuestras culpas. Amén. Dios les bendiga.